Dice geometría molecular. Disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. Determina las propiedades de las sustancias moleculares, su reactividad, su polaridad, solubilidad en agua, etc. La geometría de la molécula, o sea, distribuir de manera espacial los átomos que se están enlazando y formando una determinada molécula. Y se ha buscado entonces una forma práctica para un buen grupo de moléculas, que bajo estas formas de representarlos nos permite intuir o predecir para otras moléculas con mayor cantidad de átomos o un poco más complejas. ¿Ya? Tener una referencia con respecto, o por decir unas expresiones generales, con respecto a un determinado grupo, justamente cumplirá para un determinado grupo, pero tal vez para otro grupo sería muy diferente, muy distinto. Entonces, por decirlo, se agrupan 30 moléculas bajo estas formas. De esas 30 cumplirán ciertos requisitos, pero tal vez dentro de esas 30 habrán 2, 3 que tienen casos particulares. Se estudian entonces aspectos generales que cumplen para la gran mayoría de moléculas formadas. Entonces, repito, se estudia para la gran mayoría aspectos generales que tienen una tendencia similar a una expresión general y luego se puede intuir para otras, ¿ya? A ver, por ejemplo, un tipo de molécula dice AX2, donde A representa al átomo central y X a los extremos. Si tienen esta forma, se va a llamar una molécula lineal. La geometría molecular de esa molécula es lineal. O sea, los átomos se ordenan sobre una fila. Y el ángulo que han formado entre esos átomos viene a ser 180 grados. Un ejemplo, el cloruro de berilio. Berilio, átomo central, izquierda y derecha, los elementos del mismo tipo, cloro. Entonces, hay, digamos, no todas, pero un buen grupo de moléculas que tienen también esta expresión. Por ejemplo, puedo borrar al cloro y ponerle hidrógenos. Entonces tendría hidrógeno, berilio, hidrógeno. Ya puedo intuir hacia otra molécula. Le puedo borrar al cloro y ponerle flúor. Flúor, berilio, flúor. Estoy intuyendo ya para otras moléculas y tienen una estructura llamada una geometría molecular lineal. Otra molécula, por ejemplo, AX3. ¿Cómo expresar el AX3? El A, el átomo central, X, 3 átomos que rodean al central. Se ordenan en los vértices de un triángulo. Si era anteriormente en una línea lineal, ahora en los vértices de un triángulo equilátero. El ángulo que van a formar 120 grados. Y se dice trigonal plano. Antiguamente se decía triangular, un triángulo, pero ahora ya se indica trigonal plano. Un ejemplo, boro central y se rodea con los flúor. Cuéntame. Y habrán otras moléculas que tendrán también estas formas, para decirle trigonal plano. Otra molécula, el AX2, pero dice que el central tiene un par no enlazante. Entonces, si tiene un par no enlazante ya forma un ángulo.
ya no es lineal. Sí, por favor, a ver si están observando en este diagrama. El primero dice AX2 y el tercero también AX2. Tienen 3 átomos en total. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en uno de ellos el central ya no tiene pares libres, en otros sí lo tiene. Si no tiene, la estructura que vas a graficar será lineal. Y si tiene, será un ángulo menor a 120. ¿Ya? Entonces, chicos, aquí por favor, entender bien esta información, este diagrama o estas representaciones, ¿no? Para luego realizar la estructura de la molécula. Entonces, AX2, si no tiene electrones libres, en el central sobre todo, lineal. Y si tiene un par de electrones libres, angular. El azufre con 2 oxígenos muestra que el azufre central tiene un par no enlazante. ¿Ya? Dice ahora AX4, o sea, un átomo central rodeado por 4 átomos, primero, del mismo tipo. Escuchen, muchachos. Si hay 2, se grafica en una línea. Si hay 3, se grafica en los vértices de un triángulo. Y si hay 4, podría ser un cuadrado, ¿no? 4 vértices. Pero la experiencia, la parte experimental, ¿no? La parte experimental, se determina que es un tetraedro, ¿no? ¿Conocen un tetraedro? Imagínense como una pirámide, parecido a una pirámide. El átomo A irá al centro de ese tetraedro. Y en los vértices irán ubicados los átomos. El ángulo no es 90 grados, cuidado. 109 grados. Un ejemplo, ahí está, esto se llama el metano, CH4. Vamos a ir explicando, ver este diagrama, como repito y como siempre tiene que ocurrir. Un día antes ustedes tienen que ver su libro, qué tema vamos a desarrollar los viernes, le doy una lectura, voy identificando de qué trata, teniendo una previa. Entonces ahora explicamos. A veces muchos alumnos de frente van al ejercicio. Ejercicio 1, no hay respuesta. Ejercicio 2, no encuentro. Ejercicio 3, estoy con duda y ya estoy teniendo pánico a la química. Así no funciona. Una pequeña lectura. Ustedes ven, cada capítulo tiene como que una previa. Darle lectura a ellos. Esto parece álgebra, X4, X3. Profe, AX en base 2, ¿no? Hay alumnos que pueden indicar así. ¿Qué significa esto? AX base 5, aritmética. Pero buscamos una forma de poder representar a las moléculas con una fórmula y luego desarrollar una estructura. Por eso dicen geometría molecular. Disposición tridimensional de los átomos. ¿Ya? Entonces, la tarea aquí va a ser, te dan una molécula y te van a preguntar, ¿esa molécula qué geometría tiene? ¿Lineal? ¿Trigonal? ¿Tendrá angular como el agua? El agua es angular, ya veremos. ¿Lineal como el gas carbónico, el CO2? ¿Piramidal como el amoníaco? ¿O tetraédrico como el metano? Y entonces nos basamos en estas expresiones generales. ¿Ya? AX3, AX2, en general, ¿no? Ahora dice, por ejemplo,
Si usted compara en la fila, a ver, la fila 1, 2, 3. En la fila 3 dice AX2. Y en la fila 6 también dice AX2. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Están revisando? ¿Están observando en su libro? ¿Cuál es la diferencia? Que en la fila 3 dice tiene un par de electrones libres. Y en el otro dice 2 pares de electrones libres. Ahí está el agua. Angular. El agua forma un ángulo. Profe, ¿y por qué no es lineal? Miren, por favor, a ver si me están observando. AX2, aquí también dice AX2. En la primera fila es lineal. ¿Y por qué aquí en el otro no es lineal? ¿Por qué no grafico HOH? Entonces, ¿por qué tiene? Por los electrones no enlazantes. ¿Ya? Muy bien. Por los pares no enlazantes. Así estamos. AX5, ya una molécula más amplia. Hay muchas formas de representar, diferentes cantidad de moléculas. Pero nos basamos en estos aspectos prácticos. Esperamos que sea sencillo para ustedes, que lo vayan identificando y practicando la estructura molecular. ¿Estamos? Pero la herramienta fundamental para llegar a todo esto es el capítulo anterior. Los enlaces covalentes. Simples, dobles y triples. Si recuerdan cómo se formaban las moléculas con los electrones de valencia. Y ahora vamos a ampliar la información para ver la geometría molecular. ¿Ya? Entonces, en un examen de admisión, ¿qué te preguntan? Te dicen, por ejemplo, da una molécula, se me ocurre, un nitrógeno con 3 hidrógenos, el amoníaco. Y las preguntas dicen, ¿qué tipo de enlaces muestra? ¿Cuál es el ángulo o la estructura o la geometría molecular? Si tiene unos pares libres, ¿se va a disolver en agua? Son preguntas de admisión. Entonces, ¿cómo respondemos? Realizando la estructura de Lewis, punto electrón, y también su geometría molecular. Y el amoníaco está aquí, chicos, NH3. A esto tienen que llegar. Ahora veremos qué herramientas y cómo mostramos esta estructura. ¿Ya? Otras preguntas, a ver, ya para dar una previa y luego ver todo el aspecto teórico. Por ejemplo, puede darse una lista de compuestos. Hidrógeno, cloro, uno de ellos. El otro, el mismo amoníaco, que hace un momento mostré, NH3, y el gas carbónico, el CO2. ¿Cómo saber si se disuelven o no en agua? ¿Cómo saber si se disuelven en agua? Si me dicen azúcar, fácil. Si me dicen sal, también. Si me dicen aceite, no se disuelve. Pero si me dicen aquí, miren, en este diagrama, berilio con cloro, ¿cómo saber si esta molécula se disuelve o no en agua? Si no lo conocemos, no es manipulado. ¿Cómo saber estas moléculas que dicen esta columna? Ejemplos, también está el agua. ¿Cómo saber si se disuelven o no? Eso mucho tiene que ver su geometría molecular. Y también la llamada
la polaridad de la molécula. Entonces, a ver, para ordenarlo, ¿ya? La clase anterior se ha desarrollado mediante la estructura de Lewis, punto de electrón, la unión entre átomos. Simple, doble, triple. Ahora vamos a ubicarlos a esos átomos que hemos enlazado, vamos a ubicarlo de manera tridimensional. Para eso necesitamos herramientas. ¿Cómo ubicarlo? Lineal, triangular, de repente en los vértices de un triángulo o de un tetraedro, etc. ¿Ya? Y esa geometría molecular nos va a ayudar a definir una de las propiedades importantes, que es la solubilidad en agua. Y eso se llama su polaridad. Geometría molecular tiene mucho que ver con la polaridad de la molécula. ¿Ya? En los ejemplos, luego comentamos sobre eso. Bien, chicos, entonces, nuestro trabajo, nuestra tarea de hoy es desarrollar la geometría molecular, geometría de la distribución de los átomos en una molécula. ¿Ya? Cuando realizamos la estructura de Lewis, habíamos encontrado pares enlazantes y pares no enlazantes. Entonces, eso de los pares enlazados, los que se enlazan y los que no se enlazan, nos va a ayudar mucho para poder distribuir los átomos, ordenar los átomos mediante pequeñas repulsiones. Por ejemplo, si no hay electrones libres, o sea, todos los electrones se han enlazado, entonces, si todos los electrones están enlazados, eso quiere decir que la geometría molecular se va a distribuir de manera homogénea. No hay pares no enlazantes para que exista repulsión. Imagínate que un átomo X se enlaza 2 veces. Entonces, su geometría molecular va a ser tan ordenada que no va a generar ni un grado de repulsión. Ahora vamos a mostrar, claro, con más detalle en los ejemplos, ¿ya? Entonces, llegaremos a formar estas expresiones. El gas carbónico, a esto vamos a llegar, la geometría de la molécula. Se dice una geometría molecular lineal porque los átomos están ubicados sobre una línea. Por ejemplo, el metano, carbono con 4 hidrógenos. Un hidrógeno hacia arriba y como la pase en la parte inferior como si fuese un triángulo. Geometría molecular es un tetraedro. El boro con 3 hidrógenos. 3 cloros debe indicarse aquí, chicos. 3 cloros, ¿eh? Geometría molecular le dicen trigonal. Los cloros se ordenan en los vértices de un triángulo con respecto al central. Los hidrógenos se unen en los vértices de un tetraedro con respecto al central. Los oxígenos se unen sobre una línea con respecto al central carbono. O sea, el central es el que va a definir mucho sobre la geometría molecular. Estos son ejemplos de la geometría molecular. Dice, geometría molecular para moléculas o iones donde el átomo central no tiene pares de electrones libres. No tiene pares de electrones libres. Significa que todos los electrones han sido enlazados. A ver, tenemos aquí.
Fíjate, el central se identifica con la letra A, el átomo central. Hacia los extremos están los otros átomos. El central dice, todos sus electrones lo ha enlazado. Lineal, entonces será 180 grados. Plana trigonal, 120. Un tetraedro, 109,5. Por ejemplo, el cloruro de berilio, lineal. $120. El gas sulfúrico, mire. El azufre, el central. Oxígeno, oxígeno, oxígeno. El azufre con el oxígeno, con uno de los oxígenos, se enlaza mediante un enlace doble. Con los otros oxígenos, dativo, dativo. Chicos, al margen del tipo de enlace, esto también, claro, faltó aclarar. Puede ser simple, doble, triple, dativos. La disposición de los átomos, ¿ya?, no va a depender mucho del tipo de enlace. Lo que sí va a depender es que si tiene o no pares enlazantes o no enlazantes. Tenemos a otro, al boro con 3 cloros. Por ejemplo, el carbono con 4 hidrógenos, tetraedro. O también, esto es una especie ionizada. Nitrógeno con 4 hidrógenos, esto se llama el ion amonio. Al margen del nombre, ¿cómo está distribuido? Este es un catión, un ion poliatómico. Ya, vamos a ver. Repito, por favor, nuevamente aquí, ¿ya? Escuchen. Hay que ordenarnos para poder llegar a encontrar la geometría molecular. Vamos por partes. Cuando el átomo central no tiene pares de electrones libres, ¿ya? El central en este caso se representa con la letra A, que viene a ser el berilio, el azufre, el boro, el nitrógeno, carbono. Todos sus electrones están o han sido enlazados. Sus átomos, para empezar, son idénticos. Cloro-cloro, oxígeno-oxígeno, boro-cloro-cloro. O sea, para ir ordenándonos, ¿no?, en estos tipos de casos. Luego veremos cuando pueden ser distintos, ¿no? Puede ser un berilio o, por ejemplo, un carbono-nitrógeno, por ejemplo, diferente, ¿no? Pero vamos de a pocos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se forman las estructuras o las geometrías cuando la molécula tiene un átomo central que cumple estos requisitos? Ya, estos son aspectos un poco más amplios que tal vez nos sorprendan con algunas preguntas. El átomo central ahora va a estar rodeado por 5 átomos. El central por 5 átomos. ¿Quién es el central? El fósforo. Está rodeado por 5 átomos. Todos sus electrones han sido enlazados. Los átomos son idénticos. Hacia arriba un cloro, hacia abajo otro cloro. Lo que quiero, por favor, que logres identificar en esta imagen es que, a ver si por favor me escuchan todos, se observan. Se forma como un triángulo, una base de un triángulo. Y hacia arriba y hacia abajo hay como 2 pirámides.
Por eso le dicen bipiramidal, de base trigonal. Dos pirámides, apuntan uno arriba y el otro hacia abajo. La base es el triángulo formado por cloro, cloro, cloro. Si me dejan entender y pueden observar bien este diagrama. Son dos pirámides de base triangular. Por eso le dicen bipiramidal, trigonal o triangular. Fósforos con 5 cloros. Esto ya son moléculas, repito, un poco más amplias, ¿no? Lo más común es, lo más importante, lo que hemos visto en la imagen anterior. De esos muchos se repiten, muchas preguntas, inclusive admisión, nos muestra el nivel. Y aquí tenemos, miren, un central rodeado ahora con 6 átomos. El azufre con 6 flúor. Se forma una base, miren, ahí observamos dos pirámides, pero la base ya no es un triángulo, la base es un cuadrado. Por eso le dicen, si el anterior era bipiramidal trigonal, aquí se dice bipiramidal cuadrangular. Bipiramidal cuadrangular. Bipirámide, dos pirámides, uno arriba hacia abajo. La base un cuadrado. Pero para no escribir, no comentar tanto, bipiramidal cuadrangular, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Un octaedro. ¿Ya? Si esto vería su profesor de geometría, esto se trata de un octaedro. No diría bipiramidal, trigonal o cuadrangular, nada. Un tetraedro. ¿Sí? Un tetraedro. O formado, perdón, por dos tetraedros y se dice octa, 8, octaedro. Son 8. 8 caras. Un octaedro. Bien, entonces, a ver, chicos, nuevamente aquí. ¿Ya? Lineal, trigonal, tetraedro, ¿sí? Unos ejemplos. Bipiramidal trigonal de 5, octaedro de 6. Cuando el átomo central no tiene electrones libres o electrones solitarios. ¿Ya? ¿Qué pasó con Lady, Patricia, Zulka, Yadira? Estamos en la mitad de clase, van a ser las 11. ¿Por qué se integran recién? Espero que recuperen al menos en la parte, o consulten, ¿no?, una parte teórica que estamos mostrando, para no tener problemas en los ejercicios o en la identificación de la geometría molecular. Bien, ahora en la segunda parte. Geometría molecular para moléculas o iones donde el central tiene uno o más pares de electrones libres. Uno o más pares de electrones que no se enlazan. ¿Ya? Por ejemplo, tipo de molécula AB2E, A3E, pero E significa pares de electrones libres. La molécula AB2, donde hay un par de electrones libres. Un electrón libre, perdón. Aquí.
Aquí está. Entonces, plana trigonal se dice, ¿no? La distribución de los pares de electrones están sobre los triángulos. Y la geometría, una cosa es distribuir los electrones, otra cosa es distribuir los átomos. ¿Ya? A ver, voy a preguntar. ¿Qué tal si esta molécula, el par electrónico no lo tiene? O sea, lo borro este par. ¿Cómo será la geometría de esa molécula? ¿Quién me dice? ¿Lineal? Lineal, correcto. Así es. ¿Y cuánto será el ángulo si es lineal? 180. 180. Pero como tiene un par de electrones no enlazantes, así, aquí se genera entonces la repulsión. Recuerden lo que se dijo al inicio, hay una repulsión entre el par enlazante y el par no enlazante. Entonces se genera una pequeña repulsión y se genera un ángulo entonces. Ya no es 180, entonces era un ángulo que es menor de 120 grados, angular. Ya, chicos, muy bien, correcto. Entonces quiero que simultáneamente comparamos con cuando tiene o no tiene pares enlazantes. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. En el aspecto general, estamos explicando todo ello para luego ver ya en las moléculas. Dice, AB3 y con un par de electrones libres. Ahí está. Los electrones se van a distribuir en un tetraedro. Hacia arriba, un par no enlazante, y hacia la parte inferior, como un triángulo, los pares enlazantes. Fíjense. Pero como quiero la geometría de la molécula, la distribución de los átomos, se van a distribuir, B son los átomos, se distribuyen en una pirámide trigonal, dicen. A ver, pregunta. ¿Qué tal si le borramos el par no enlazante? A ver, ¿qué sería? Le borro el par no enlazante, ¿qué sería? A ver, ¿quién me dice? ¿Trigonal? Trigonal, correcto. Sería como un triángulo, ¿sí? Trigonal o triangular o un triángulo. ¿Ya? Muy bien, correcto, sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia la geometría molecular? Entonces aquí se genera una repulsión, por eso se comentaba, una pequeña repulsión entre el par enlazante y el par no enlazante. Si no estaría, repito, este par no enlazante, todo se distribuye homogéneamente y como son tres, en un triángulo. Y se va a decir trigonal. Pero como hay un par que no se enlaza, entonces ese par no enlazante como que estaría generando una repulsión en ellos. Y los átomos se van a ordenar en la base de una pirámide. ¿Ya? Bien, ahora vamos con el otro ejemplo. AB2E2, cuando tiene dos pares de electrones no enlazantes. Entonces la repulsión es mayor aquí, ¿no? También es angular, sí, pero el ángulo que forma ya va a ser más pequeño. Hay más repulsión entre el par enlazante y el no enlazante. Ahora observen, por favor, esta molécula. La molécula del gas sulfuroso, el SO2. El azufre central tiene un par no enlazante. Se generó un ángulo angular.
geometría molecular trigonal, se dice. Trigonal. Un triángulo. ¿Ya? Estamos también con el par no enlazante. Mira. Hay un ángulo de por medio aquí. Hay un ángulo. Observen, chicos, esto es el amoníaco. El nitrógeno, esta molécula es bastante conocida. Por la constancia que se muestran en varios ejemplos, rápido lo vas a entender y inclusive lo vas a memorizar. Los átomos se distribuyen en la base de una pirámide. Y como son tres, su base triangular o trigonal. Piramidal, trigonal. Ahí están distribuidos los átomos. Y el agua es una molécula angular. El agua, por medio del oxígeno, tiene dos pares no enlazantes. Y luego hidrógeno, hidrógeno, angular. Entonces, hasta aquí estamos mostrando donde el central tiene uno o tiene dos pares no enlazantes. ¿Cómo influye en la distribución de sus átomos en torno a uno central? Bueno, también mostramos al sulfuro de hidrógeno. El azufre, al igual que el oxígeno, es el grupo 6 de la tabla. Tiene dos pares no enlazantes. ¿Ya? Bueno, hay denominados orbitales híbridos que también se orientan de manera espacial, ¿no? Esto es como un dato complementario. Por ejemplo, si la molécula es lineal, le dicen que el central, le llaman así, el central está hibridizado como SP. Es un dato así, digamos, complementando la interacción de los orbitales. Lo que estamos viendo es la distribución de los átomos. Ahora, cuando analizamos los orbitales que se unen, que se están uniendo, se llama híbrido. Cuando forman una estructura plana o trigonal, el central, que en este caso es el boro, se le dice híbrido sp2. Cuando forma una estructura tetraédrica, tetraedro, el carbono o el nitrógeno, que forman la molécula tetraédrica, el central le llaman sp3. ¿Ya? Lo más interesante es aquí formar la estructura, la geometría molecular. Pero luego los híbridos serían como un dato complementario, que no es tan común para estos casos. Bien. Luego de analizar la geometría molecular, también analizamos la polaridad de las moléculas. Recuerden lo que se dijo al inicio, ¿no? Mediante la notación punto electrón, mediante la notación punto electrón, ubicábamos los enlaces simples, dobles, triples. ¿De acuerdo? Con la geometría molecular, el simple, doble, triple, lo distribuimos de manera espacial. Y determinando los pares enlazantes y los no enlazantes. Entonces, el profesor ya lo ubiqué en la parte de los vértices de un triángulo, correcto.
Ya lo ubiqué, profesor, en los vértices de un tetraedro. Ya determiné que la molécula es forma lineal, ¿correcto? Y debido a esa distribución de sus átomos, de manera espacial, ahora llegamos a mostrar la polaridad de las moléculas. Si es o no es polar. Se tiene dos tipos de moléculas. A ver, hay chicos que también se están integrando ya recién. No sé si tendrán problemas tal vez en la conexión, que eso es lo más probable, ¿no? Pero evitar, por favor, en dar un mensaje o ver por chat. Ya para poder aceptarlo, porque no sería correcto, ¿no? Que un alumno entre temprano, 12 a las 10:10, ya está en línea, y otros llegan a las 11. No, pues no puede ser. Dos tipos de moléculas, ¿ya? Moléculas apolares. ¿De qué trata una molécula apolar? Moléculas, dice, apolares. Se dice que una molécula es apolar si cumple las siguientes condiciones. A ver, 4 condiciones. El átomo central no tiene electrones libres. Ah, ya, eso me hace recordar de la geometría molecular. No debe tener electrones libres. La distribución de los átomos, o sea, su geometría molecular es simétrica. ¿Qué entendemos por simetría? Que si un átomo va a la derecha, el otro átomo del mismo elemento a la izquierda. O sea, debe ser la distribución de los átomos, o sea, su geometría molecular es bastante ordenada, simétrica. Para una molécula binaria, o sea, binaria significa 2 átomos. A ver, molécula binaria. Ya, 2 elementos. Una molécula binaria, 2 elementos, dice, estos son del mismo elemento. Una molécula binaria tiene que ser del mismo elemento. O la diferencia de electronegatividades es igual a 0. Por ejemplo, unir oxígeno-oxígeno, hidrógeno-hidrógeno, son diatómicos. Aquí debe decir entonces, chicos, una molécula diatómica, ¿no? Diatómica. Ya, me esperan por favor, porque esto tenemos que corregirlo. ¿Ya? Un momentito, un segundito.
segundo, por favor, ¿sí? Esperen. Bien, chicos, gracias por su paciencia. Dice entonces, para una molécula diatómica, los átomos serán del mismo elemento. O esto se dice diferencia de electronegatividad es igual a 0. Otra condición que debe cumplir para que sean moléculas apolares. Son insolubles en agua. Todas esas moléculas que cumplen estos requisitos van a ser insolubles en agua, pero se van a disolver en solventes apolares. Ya mostraremos con un ejemplo unos diagramas. ¿Ya? A ver, observen por favor aquí. El oxígeno, miren. El oxígeno cumpliría el requisito punto 3. ¿Sí? ¿Estamos, por favor? El oxígeno cumpliría, repito, el punto 3. Una molécula diatómica, átomos del mismo elemento. Diatómica o monuclear, el mismo elemento. Molécula apolar. La siguiente molécula, esto es el gas carbónico, el CO2. Su geometría es lineal, muchachos, ¿no? O sea, cumpliría el punto 1. El central no tiene electrones libres. El central. Cumpliría también el punto 2. La distribución es simétrica. Geometría molecular lineal, simétrica. Molécula lineal, molécula polar. Su geometría molecular lineal, simétrica, apolar. Otro ejemplo, el central no tiene electrones libres, el aluminio. Simetría, ¿no? Molécula trigonal planar. Cumpliría el punto 1, el punto 2. Su geometría es simétrica. ¿Ya? Molécula apolar. Berilio y cloro. Nuevamente, el central no tiene electrones libres. Fíjense que puede ser dobles, ahora simple. O sea, no interesa el tipo de enlace, sino la posición de los átomos. Si el central tiene o no tiene electrones enlazantes. Claro, pero también no es que no nos interese, sino que también es importante mostrar qué tipo de enlaces se dan entre los átomos. Que para el análisis, claro, que se deja un poco de lado, ya esa es otra cosa. Es una molécula lineal, al igual que la molécula del gas carbónico, apolar, ¿no?
Cuando los carbonos se unen con hidrógenos de manera simétrica, carbonos con hidrógeno, estos se llaman hidrocarburos, carbono e hidrógeno, y tienen un ordenamiento bastante regular. El central carbono, todos sus electrones lo ha enlazado. Simetría, entonces. Un hidrocarburo. Molécula apolar. ¿Ya? Así estamos. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Ya? Entonces, estos serían las moléculas apolares. Bueno, unos ejemplos, no digo que son todos. Algunos ejemplos de las moléculas apolares. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta, ¿verdad? Zulca, señorita Patricia, Paul, caballero, Rey, señorita Angie, ¿alguna consulta? A ver, Jairo, Aire Valencia, escucho. ¿Tienen alguna duda? Pregunten, por favor. Sí, chicos, las moléculas van a depender mucho entonces, para determinar su polaridad, cómo están distribuidos. O sea, cómo están distribuidos, eso se dice su geometría molecular. Intención entonces es eso, que puedas entenderme mediante unos diagramas, unos gráficos, realizando ya de manera directa la estructura y llegar a la conclusión, ¿no?, de que si se trata de una molécula polar o apolar en base también a su geometría molecular. ¿Ya? Ya cuando ustedes realizan estos trabajos en la universidad, muy pronto ya lo vas a hacer, eso es con sus maquetas, una maqueta. Un grupo de alumnos o de manera individual hará una maqueta del agua. Una maqueta, por ejemplo, del propano, del metano, para empezar con moléculas conocidas. Entonces tienes que recurrir a la geometría molecular y luego no comprarás, irás a la librería, comprarás esferas, esos de Ternopol, diferentes tamaños, lo vas a pintar mostrando quién es el carbono, hidrógeno, oxígeno, y lo vas a pegar con silicona. Entonces tienes, ya has diseñado la estructura molecular, primero de moléculas conocidas, ¿ya? Y luego de moléculas que tal vez son más complejas. Y luego cuando tienen ya estructuras iónicas, cargas, ¿no? Pero para eso ya vas a tener herramientas, ya poco a poco conocer, ¿no?
Entonces, en la universidad esto se llama cristalografía, el curso que vas a llevar. Profesor, yo voy a estudiar medicina, ¿voy a llevar todo esto? Claro. Pero los que estudian ingeniería, mucho más. Medicina tienen que conocer todo esto, chicos. También no tan amplio, pero conocer de muchas estructuras, sobre todo orgánicas. Las moléculas orgánicas, ahí su estructura, su geometría molecular. Y también su polaridad, que eso es importantísimo. Bien, si no hay una pregunta, entonces yo voy a preguntar. Ya que ustedes no quieren preguntar, ¿ya? Yo voy a preguntar. A ver, voy a preguntar al doctor Carlos Evangelista. ¿Me escuchan? Sí, todavía no voy a presentar la pantalla, ¿no? Todavía primero voy a preguntar. Carlos Evangelista. Lápiz y papel. Ese lápiz está de moda, ¿no? Lápiz. ¿No está Carlos? Carlos Evangelista. ¿Qué pasó con el compañero Carlos? No me escucha. Ahí está Carlos. Bien, Carlos. A ver, lápiz y papel. Rapidito nomás. ¿Ya? Escribes un carbono con 4 hidrógenos. Eso se llama el metano. CH4. Si te preguntan el metano, su geometría molecular, ¿qué le dirías? A ver, vamos a ver si nos puedes dar respuesta. ¿No? Tiene un problema, Carlos. A ver quién me dice carbono con 4 hidrógenos que se llama el metano. Esa molécula es común. Cuando el jurado de admisión quiere proponer preguntas sobre geometría molecular, no te va a poner una molécula desconocida, difícil, tediosa, ¿no? ¿Qué le encanta poner? Metano, amoníaco, al agua, al gas carbónico. Eso debemos conocer de manera directa, práctica y rápida. Ajá, muy bien, tenemos una respuesta, ¿no? ¿Ya? Correcto, entonces, bueno, todavía no les puedo preguntar otros detalles más. Bueno, vamos a completar la polaridad de las moléculas. Para ahí vamos a tener mucho más preguntas, tal vez un poco más interesantes. Bueno, entonces, si están entendiendo, o de repente, profe, muy rápido, no entiendo nada, todo puede pasar. Pero por favor, me escriben al chat o con su micro, ¿ya? No quisiera ir avanzando y de repente al final nos complica, ¿no? Nos hace tedioso. Claro que no es igual pues cuando uno está de manera presencial como que es, ¿no? Virtual, ¿no? Presencial sí, se ven las gráficas, uno puede dibujarlo, cómo están, todo, pues es diferente, pero bueno. ¿Ya? Estamos ahí. Tampoco hay que ponerle excusas, ¿eh? Bien.
Vamos a continuar entonces, nos faltan las moléculas polares, ¿no? Ya vamos a mostrar las moléculas polares. Bien, chicos, a ver. Bueno, esto era de la polaridad de moléculas. Las moléculas apolares cumplen ciertos requisitos. Tenemos al oxígeno, al gas carbónico, apolares, al aluminio con 3 bromos, al berilio con 2 cloros, apolares, distribución simétrica, ordenada. El central no tiene electrones libres o solitarios. ¿Y ahora cómo será para una molécula polar? Se dice que una molécula es polar si cumple las siguientes condiciones. El átomo central tiene electrones libres, miren, a diferencia de lo apolar. El central está unido a elementos diferentes. La distribución de los átomos no es simétrica, o sea, su geometría molecular no es simétrica. Para una molécula binaria serán de elementos diferentes. Aquí tienen que ser distintos ahora. En el caso anterior eran iguales. Se representa como una especie con cargas parciales opuestas, al cual se denomina dipolo. Estas moléculas polares son solubles en agua. ¿Ya? Son solubles en agua. Bueno, quiero ver otra vez. Son solubles en agua. Un momentito, por favor. Luego lo cogimos. A ver, tenemos aquí esta molécula. Una molécula bueno, que recién están pidiendo ingresar. Es una molécula donde los electrones están ordenados hacia los vértices de un tetraedro, pero los átomos en la base de una pirámide. Molécula piramidal. Si este par electrónico se enlazaría, ahí sería un tetraedro. Pero como tiene un átomo central con un par de electrones no enlazantes, pirámide. Molécula polar. Esto cumple el primer punto. El central tiene electrones libres. ¿Están? Cianuro de hidrógeno. Átomo central unido a elementos diferentes. Sería el punto 4. O perdón, punto 2. El central está unido a elementos diferentes. Molécula polar. Bueno, el agua tiene pares no enlazantes, 2 pares no enlazantes. Una molécula angular, pares no enlazantes, molécula polar. Cumple el primer punto, el primer requisito. El central está unido a átomos diferentes, hidrógeno, cloro. Si en vez del cloro estaría el hidrógeno, cambia toda la condición. Basta que sacamos un átomo y lo ponemos uno diferente, se alteró la molécula. Molécula donde el central se enlaza con átomos diferentes. Molécula polar. El oxígeno ya no está unido con hidrógeno, sino con cloros. Tiene pares no enlazantes. Molécula donde el átomo central tiene pares no enlazantes. Molécula polar.
¿ya? Y aquí también podemos mostrar, por ejemplo, esto se llama el ácido carbónico, ¿ya? Al margen del nombre, principalmente la estructura, que es importante, el carbono está unido a oxígenos, a hidrógenos. El oxígeno a hidrógenos. Dice molécula donde la geometría molecular no es simétrica, ¿no? Aquí no encontramos de ninguna forma una simetría. Los extremos, donde está el oxígeno, tiene pares no enlazantes. Por ejemplo, este tipo de molécula que no es simétrica se llama molécula, o le decimos polar. Lo mismo sucede con la molécula llamada el ácido nítrico. Si no estaría el hidrógeno, a ver, imagínense que no estaría el hidrógeno. Ahí sí sería simétrico, vean ustedes. Inicialmente borren al hidrógeno, a ver, no es idea, borren al hidrógeno. Entonces, el central estaría unido a 3 átomos del mismo elemento. Ahí sería apolar. Pero pierde toda esa situación cuando el hidrógeno de un extremo modifica la estructura. Molécula donde la geometría molecular no es simétrica. Por el hidrógeno polar. Entonces se puede ampliar. Estas son moléculas ya con mayor cantidad de átomos. Nos puede dar una idea de lo que se tratan de la polaridad de las moléculas. ¿Te has preguntado por qué algunas sustancias diferentes sí se disuelven y otras no? El aceite y el agua, insolubles o no se disuelven. El agua con la acetona son solubles, sí se disuelven. Precisamente el tema de polaridad de moléculas resuelve esta interrogante. Solo las sustancias semejantes se disuelven entre sí, formando mezclas homogéneas. O sea, ¿quiénes se disuelven? Polar con polar, apolar con apolar. Las sustancias que no son semejantes no se disuelven, polar con apolar. Forman mezclas heterogéneas. Y aquí podemos tener algunas aplicaciones. El agua es una molécula polar. Si lo juntamos con la acetona, que es una molécula polar, se disuelven. Son solubles. Si tenemos al agua, que es polar, con un aceite lubricante, un hidrocarburo, el aceite lubricante y hidrocarburo es apolar, insolubles, no se disuelven. El agua es una molécula polar, lo juntamos con el metanol, con otra molécula polar, se disuelven, son solubles. Disulfuro de carbono es una molécula lineal, apolar. El benceno es un hidrocarburo, como el metano, como el propano, hidrocarburos. Los dos apolares se disuelven, son solubles. ¿Ya? Bueno, todavía no nos vamos, todavía falta, ¿no? Todavía no nos vamos, ¿eh? Disculpe, todavía no nos vamos. Vamos a resolver las preguntas, ¿no?, de su libro, algunos ejercicios, ¿eh? En la mayoría de los enlaces covalentes, los átomos tienen diferentes electronegatividades, por lo que se genera el enlace covalente polar.
al respecto dice las proposiciones correctas. Bueno, el enlace covalente, en este caso polar, se produce por la compartición, dice, no equitativa de los pares enlazantes. Los electrones compartidos entre los átomos pasan más tiempo cerca del átomo de menor electronegatividad. Los átomos involucrados adquieren cargas parciales de signos opuestos. A ver, atención. En los enlaces covalentes polares se unen átomos de elementos no metálicos, donde esto se llama diferencia de electronegatividad es diferente de cero. Esto implica que el par enlazante se encuentre más cerca del átomo de mayor electronegatividad. El átomo con mayor electronegatividad es el átomo más fuerte para jalar electrones. Y esos son los no metálicos, los que están más hacia la derecha. Oxígeno, flúor, cloro, nitrógeno. Entonces, cuando hay una diferencia de electronegatividad diferente de cero, el enlace será polar. Luego, cuando se han enlazado, los átomos adquieren cargas parciales. Positivo el que perdió, negativo el que está ganando. Esta primera pregunta lo vamos a justificar con más detalle en la segunda pregunta, con algunos valores determinados o específicos. La primera proposición entonces dice, la compartición no es equitativa, eso es verdad. ¿Por qué? Porque el más electronegativo arrastra para su lado. Los electrones compartidos entre los átomos pasan más tiempo cerca del átomo de menor electronegatividad. Falso. El más fuerte es el que jala y retiene el par electrónico enlazante mucho más tiempo. Los átomos involucrados adquieren cargas parciales de signos opuestos. Eso es verdad. La respuesta sería BFB. La E. 1 y 3 son correctos. En la segunda pregunta vamos a complementar un poco más sobre qué es lo primero. Observen, los compuestos químicos covalentes binarios, diatómicos dice, solo presentan un enlace covalente. Identifique el compuesto químico cuyos átomos se unen por enlaces de mayor polaridad. Mayor polaridad. ¿Quién nos dice aquí? La polaridad del enlace se determina mediante la diferencia de electronegatividad entre los átomos. A mayor diferencia de electronegatividad, mayor polaridad del enlace. Y si sale cero, profesor, el enlace es apolar. Es apolar. O también se dice no polar. Vean el cuadro entonces. Esto quería llegar. Los datos. Nos dan la molécula hidrógeno-yodo. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1. El yodo tiene 2,5. Si hacemos la diferencia, 0,4. Lo mismo para el hidrógeno y el bromo. Hidrógeno 2,1, bromo 2,8. La diferencia, perdón, el hidrógeno 2,1 y el bromo es 2,8. Aquí sería 0,5. Ya, vamos a corregir, 0,5. Hidrógeno, cloro. Hidrógeno 2,1, cloro 3, diferencia 0,9. La cuarta molécula, hidrógeno 2,1, flúor 4, es el mayor, según Pauling, diferencia 1,9. Y así también encontramos para el yodo y el cloro. Pregunta, ¿cuál de ellos tiene mayor diferencia de electronegatividad? Sería el enlace hidrógeno-flúor. El HF, correcto. Por lo tanto, le corresponde al HF. Mayor polaridad, mayor diferencia de electronegatividad. El flúor será negativo y el hidrógeno positivo. Quedan cargados parcialmente. El flúor, por ser más fuerte, arrastra los electrones hacia su lado.
No es que lo vaya a quitar, sino que lo va a jalar hacia ese extremo, hacia ese lado. Entonces, mayor polaridad en el HF, mayor diferencia de electronegatividad. Siguiente ejemplo. Una molécula puede presentar pares de electrones enlazantes, así como pares de electrones no enlazantes. La interacción eléctrica que se da entre estos pares de electrones del átomo central influye en la geometría molecular. Recuerden lo que se dijo eso. La geometría molecular depende del par enlazante y de los pares no enlazantes. Y tenemos aquí estructuras de moléculas, fórmula de moléculas para realizar su estructura o su geometría molecular y cuál de ellas coincide. Nos piden indicar la relación incorrecta, cuál de ellas no coincide. Desarrollando la estructura molecular para cada molécula se tiene fluoruro de berilio. ¿Qué estructura será, muchachos? A ver. Correcto, bien. Ya tienen ahí la respuesta, ¿no? ¿Qué estructura será? Miren, fluoruro de berilio. Sería lineal. Entonces, sí coinciden. Dos hidrógenos con un azufre, parecido al agua también, angular. Sí coinciden. Boro con 3 cloros. El central no tiene electrones libres. Presenta una simetría perfecta. Forma una estructura trigonal. Y todo en un plano, trigonal planar. El fósforo con 3 hidrógenos, parecido al amoníaco, NH3. Es una estructura piramidal. El par no enlazante hace que estos enlaces se junten cada vez más, como hay una repulsión. Estructura entonces piramidal. El gas carbónico, CO2. ¿Qué estructura es, muchachos? Lineal, pero me dicen angular. Entonces, no le corresponde la letra E de la respuesta, ¿no? Pregunta 4. El ozono es un gas oxidante de color azulado que protege a la Tierra de la acción de los rayos ultravioletas provenientes del Sol. Es un alótropo del oxígeno, cuya estructura molecular es. Ya nos da la estructura de la molécula. Nos pregunta si presenta enlaces covalentes apolares, si su geometría es angular y si es una molécula apolar. En la estructura molecular o geometría molecular del ozono se tiene. Observen, chicos. De la estructura de la molécula. Esto es un enlace doble apolar. Apolar, repito, porque los átomos son del mismo elemento. Y si hacemos la diferencia, aquí va a resultar 0. Cuando el oxígeno aporta solo los electrones, esto es un apolar dativo. Tiene un doble apolar y un dativo apolar. Entonces, ¿cómo será la primera proposición? Los enlaces covalentes, dobles y dativos son apolares porque se unen átomos del mismo elemento. Por lo tanto, es verdad. La primera proposición es correcta. Se genera un cierto ángulo debido a la repulsión
entre los pares enlazantes y los no enlazantes. Por lo tanto, es angular. ¿Qué pasaría si el ozono, por ahora este par que aquí señalo, no estuviese? Supongamos que este par no existiese, no estuviese, lo borramos, por ejemplo, en el peor de los casos. ¿Cómo sería la molécula? ¿Cómo sería su geometría molecular? ¿Cómo sería, chicos? Lineal. Sería lineal, claro, correcto. Así es, ¿eh? Ahí está la diferencia. Muy bien, muy bien. Debido a que el átomo central tiene un par de electrones no enlazantes, se dice que la molécula es polar. Por lo tanto, es falso. Nos piden la proposición incorrecta. Solo 3 es incorrecto. ¿Ya? La letra C. Veamos en la pregunta 5. El hidrógeno forma enlaces covalentes con los no metales y genera compuestos covalentes como el metano, el amoníaco y el agua, cuyas geometrías moleculares se muestran enseguida. El metano, chicos. El central carbono no tiene electrones libres. Todos los ha enlazado. Su geometría molecular es un tetraedro. Entonces será el metano es una molécula apolar. El amoníaco NH3 tiene un par no enlazante polar. El agua, bueno, el agua es polar, ¿no? Eso sí, no hay problema en él. Debido a la distribución simétrica de las moléculas, se tiene lo siguiente. El metano, una molécula apolar. El amoníaco, una molécula polar. Y el agua también es una molécula polar. Luego, son dos moléculas covalentes polares. Los que se disuelven en agua son los polares. Serán todas las moléculas polares. El metano no se disuelve en agua. ¿Por qué no se disuelve? Porque es apolar. Por lo tanto, ¿cuál será la respuesta? Los tres presentan enlaces covalentes polares. ¿Los enlaces son covalentes polares? Sí, sí es verdad. ¿Los tres compuestos son covalentes polares? Falso. Solamente dos. ¿El metano y el amoníaco son muy solubles en agua? Falso. El que es soluble es el amoníaco por ser polar. La respuesta sería correcta, solo uno nada más. Y luego la pregunta número 6 nos dice, las moléculas polares se orientan ante la acción de un campo eléctrico externo a ellas. Indique la molécula que no se orienta ante dicho campo. O sea, lo que nos están pidiendo es la molécula apolar. Le corresponde a una molécula apolar. ¿Cuál de estas 5 moléculas es molécula apolar? Al realizar la estructura o geometría molecular se tiene molécula polar, una molécula polar. Si el hidrógeno lo cambiamos por cloro, cambiaría todo. Ahí sería apolar. Carbono, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Molécula polar. Vean esta molécula. 5 carbonos con 12 hidrógenos.
¿Presenta o no presenta simetría? ¿Hay o no hay un ordenamiento regular? Miren cómo es esta molécula. Molécula polar, entonces. ¿Sí? ¿Ven? Esto es el peróxido de hidrógeno, HOOH. Molécula polar. El central tiene pares no enlazantes. El central en este caso son dos oxígenos. El central nitrógeno tiene un par no enlazante. Molécula polar. Bien, entonces, ¿qué respuesta le damos a la pregunta número 6? Sería la letra C, que esto es un hidrocarburo, ¿no? Sería la letra C. Bien, chicos. Bueno, eso sí ha sido todo por hoy. ¿Alguna consulta? ¿Un comentario así? ¿Alguna pregunta? Carlos, Omar, Aire, Jairo, Anthony, Patricio, Roger. Si no es así, bueno, ya me voy despidiendo de ustedes. Gracias por su presencia también, por su interés, siempre de estar en contacto siempre con el estudio, ¿no? Que es muy importante, muchachos, ¿eh?